personales, porque hay una ampliación a la capacidad de goce, hay una contradicción de que tengamos derechos personales y que no se nos considere persona. Simplemente al momento que nosotros tenemos capacidad de goce o esa ficción de una ampliación a la capacidad de goce, somos personas. No existe ninguna persona sin capacidad de goce. Estamos hablando que es un mundo de ficción y al fin y al cabo en una ficción jurídica sucede estas circunstancias. Si aquí el Código Civil hubiera suprimido eso que de la concepción, se evitarían diversos problemas. Si hubiera modificado la palabra individuo o persona o ser humano por el producto de la gestación, también se pueden evitar muchos problemas. Lo que sí es, todo lo que está en la Constitución es lo válido, aquí e incluso en la Corte Interamericana. Cuando hay una restricción en la Constitución, prevalece la restricción constitucional. ¿Sale? Entonces, es lo que se debe siempre de cuidar, lo que diga nuestra Constitución. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Primero quería agradecer a la Universidad por la conferencia. Mi nombre es Alejandro Barrona Ciences, soy de la licenciatura en Derecho y quería hacerle una pregunta muy concreta. ¿Usted por qué cree que el legislador no consideró la interrupción legal del embarazo hasta antes de la 8ª semana, si a partir de esta ya hay vida, partiendo de que usted nos comentó que a las 8 semanas, producto de la gestación, ya tiene extremidades y el corazón empieza a palpitar? Porque no es viable. No puede vivir de manera extrauterina ni aún con apoyo de la ciencia y la técnica. Entonces, como no es viable, no es protección. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Bueno, si usted fuese un legislador, ¿a qué semana para usted lo consideraría legal? O sea, el aborto. ¿Sí lo considera que está bien a las 12 semanas? A partir de las 12 semanas ya se considera aborto. Para mí debería de ser a partir de la semana 8ª, porque ahí ya tiene todos sus órganos, nada más falta un poco de maduración, pero ya tiene nervios. Al tener nervios ya tiene sensibilidad y ya puede ser sensible al dolor, porque ya están formados, nada más falta el desarrollo, a mi punto de vista. Pero el legislador, como hace ratito repetí, él ve la viabilidad. O sea, no importa si tú ya estés formado, simplemente no eres viable, se puede interrumpir el embarazo. Incluso hasta en las hipótesis que señala el Código Penal, tú lo puedes interrumpir porque todavía no es viable. Es viable hasta la mitad del embarazo. Tiene que pesar medio kilo y tiene que medir 25 centímetros. Entonces, a partir de ahí ya se considera su viabilidad. ¿Una pregunta más? Había dicho que
de la Constitución se consideraba para 12 semanas y que cualquiera podría hacerlo, pero que hubo excepción de algunos estados. ¿Por qué fue esto si se supone que la Constitución está arriba de cualquier otra Constitución de la legislación de cualquier estado? No, en el estado de Baja California, la Constitución de allá, en un artículo, contemplaba que no se podía realizar esa interrupción del embarazo porque se consideraba persona al producto de la gestación. La Corte al resolver se pronunció y dijo que no, porque la Constitución Federal no considera el producto de la gestación como persona. Por lo tanto, ninguna norma inferior puede considerarlo persona y la Constitución Federal no. Entonces, si nuestra Constitución Federal dice que es el producto de la concepción y está protegido ese producto de la concepción para que se llegue a la culminación, o sea, su desarrollo óptimo para el ser humano, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Pero no se nos considera persona. En esa misma acción inconstitucional que les puse 11/2009, ahí se las proyecté, dice que está protegido el producto de la gestación, pero no debemos de confundirlo con persona o con ser humano o con individuo, pero está protegido. Les puse extractos de esa resolución. Entonces no puede haber, la norma general siempre debe de estar en optimización con la Constitución, porque si no se encuentran en armonía es cuando pueden proceder las acciones de inconstitucionalidad, como dice el 105 de la Constitución. ¿Pregunta más? Lo mío no es una pregunta, es un comentario. Yo, como mujer, tuve el derecho de abortar porque así lo quise, porque esa fue mi decisión. Aborté a los 2 meses. Yo, la verdad es que fue una mala experiencia en el hospital. Esa fue la mala experiencia, porque al momento de que llego, en el hospital lo que hacen es pasarte no por la entrada de donde nos pueden recibir. Nos recibieron por el estacionamiento. Y antes de entrar, hay una serie de personas, de religiones, no sé, que nos juzgan. ¿Por qué? Porque te va a maldecir Jesús, Dios o Alá, quien sea. La verdad es que si uno decide, no nos toma en cuenta y sigue su camino. Y la otra cuestión es de que al momento de que uno ingresa, que entra por el estacionamiento, nos meten y nada más tienen acceso por día 10 personas. De esas, la mayoría vienen de varios estados, Puebla, Estado de México. ¿Por qué? Porque esa es la razón por qué no pueden abortar en esos lugares y que son estos hospitales públicos. En este caso yo estoy hablando de un hospital que está ahí en Lecumberri, enfrente, hay un hospital. Eso ya fue un par de años, yo quisiera pensar que aún sigue ahí. Y pues nada más son 10 fichas, entonces uno tiene que ir al siguiente día para ver si alcanza ficha. Y bueno, desde las 5 de la mañana ya hay gente formada, jovencita, esperando pues abortar, ¿no? Entonces yo no es una pregunta, sino que no me puedo comentar, una experiencia que nada más quiero compartir. Lo que pasa es que incluso en otros foros se ha manifestado, aquí no lo contemplé, apenas ahorita lo voy a manifestar, que realmente lo que protege la Constitución es la voluntad, más no tanto la ley. En otros foros se ha concluido así. Se protege la voluntad de la mujer para poder interrumpir el embarazo. Esa es la protección, y que unas personas dicen y no la tienen. Pero claro, nosotros estamos, o sea, usted o todas las mujeres que se pueden embarazar y que lo desean interrumpir, lo pueden suprimir. No es malo, es una decisión. Es una etapa de crecimiento de la vida. Exacto, y aparte uno tiene las circunstancias de desarrollo. y las circunstancias, no podemos juzgar a las personas porque las circunstancias hacen que uno decida si aborta o mantiene la vida. En ese momento nosotros podemos obtener esas decisiones por la situación en la que nos encontramos.
Lo importante no es la decisión, lo importante es asumir las consecuencias. Sí, porque Porque hay veces que las consecuencias no vienen de inmediato, pueden venir posteriormente. Y cuando uno asume las consecuencias, ahí es donde uno se forja como ser humano, no en las decisiones, porque a las decisiones se hacen conscientes, las consecuencias no se hacen conscientes, esas llegan. llegan y pues uno las tiene que afrontar. Y de conciencia, con ese, nosotros tenemos que afrontar. Así es, por eso fue mi derecho de... Doctor, y en este caso el papá no me quedaría porque justamente discutimos la decisión de la madre, ¿no? Hace 2 días hay una publicación en el periódico del gobierno nacional de México donde hay una manifestación de las personas que pintan el cliente pero y el papá desde un punto de vista no tiene tanto que es un temor porque hay papás que dicen yo no quiero pero Es que mientras que la corte no se produce de manera clara, porque aquí tenemos dos espacios diferentes. Por un lado es la concepción y por otro lado es la viabilidad, o sea, interna. Se protege a partir de la viabilidad por lo que hemos visto. La concepción ya sabemos que esa se da a los 6 días, 7 días, pero todavía ese producto de la gestación no es viable. Entonces, por eso es permitido esa interrupción. Dicen que como no es viable, no hay vida, pero para llegar a esa viabilidad tuvo que haber cierto desarrollo, cierta evolución para poder llegar a tener esa viabilidad. Bueno, se escribió hace tiempo en un grupo de ciencia de esa postura y se subió a unos peldaños altos. Manifestamos en ese escrito que porque fue un caso real que se llevó, lo llevamos y salió adelante. Esta persona se adolece de que mataron a su bebé, de que esa señora de manera unilateral lo mató, no le pidió el consentimiento, que este bebé, bueno, no es otra cosa, que ese bebé no se formó solo. También ahí hay, o sea, cromosoma, y que por lo tanto él tenía derecho a ser consultado para que esta persona pudiera abortar. Demandamos el daño moral. En primera instancia perdimos, en segunda instancia perdimos, el amparo lo perdimos y en la corte, en la Comisión Interamericana se ganó. Porque si bien es cierto hay un error o una ambigüedad pragmática en las redacciones de los códigos, para llegar a esa viabilidad se necesita vida, se necesita el desarrollo de ciertos órganos. Entonces, al estar desarrollando ciertos órganos, hay vida. Y que por lo tanto, esa vida, ese producto de la gestación, era gracias al cromosoma D o a los cromosomas y al cromosoma de esta mujer. Y que por lo tanto había vida. Caso similar fue cuando ya un óvulo fecundado, congelado, eso fue real también. Se divorcian, se enoja el señor y lo tira al excusado. Va al banco ahí donde está congelado, se lo dan y lo tira al excusado. Y la señora demanda. Así como lo que les platiqué, es mi hijo, y lo tiró al excusado, y tiene vida, y tiene esto. Ahí sí la corte se pronunció. Ningún ovario fecundado fuera del útero tiene vida. O sea, hay una interrupción y por lo tanto a esa señora no salió favorable en sus pretensiones, pero aquí en este sentido sí hay una protección.
O sea, hay vida desde la concepción. Ya vimos que la Convención Americana, en su artículo 4, tercero, habla que se protege desde la concepción. Nuestro artículo federal habla de la concepción. La Constitución habla de la concepción. O sea, el problema de esa acción inconstitucional de Baja California fue persona. O sea, que no somos personas en el vientre. Ese fue el problema, porque ahí lo consideraban personas. Pero les digo, ahí está la acción de inconstitucionalidad sobre el Código Civil del Estado de México, donde lo considera persona, y salió desfavorable, porque no se reunieron los votos adecuados para que sea procedente la acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, en el Estado de México, pues, ni de mentirita van a permitir el aborto o la interrupción legal del embarazo, porque ya se considera persona. Pero de que tiene derechos, pero del ámbito que lo hace pleno. Es que aquí hay una situación, si a ti te afecta en tu ámbito psíquico, ya no gozas de buena salud. Y si tienes un problema psíquico, vas a tener un cambio de vida. Y al tener ese cambio de vida, es procedente de la memoria. Cuando hablamos de cuestiones, vamos a decir, responsabilidades médicas, que aquí estamos hablando de una enfermedad, ya sea física, psíquica o social. Y el tener ese cambio de vida es un cambio de vida en la sociedad por un aspecto psíquico. Hay veces que es por aspectos físicos. Hay jurisprudencia al respecto muy definida para poder demandar el daño moral por esas circunstancias. Van a coincidir conmigo que es un tema polémico. Un tema que nos lleva a dos cuestiones fundamentales y que hoy se lleva como enseñanza. Es difícil argumentar, es difícil reflexionar, analizar y echar a andar realmente lo que es el análisis del derecho. La norma pareciera sencilla, pero ya en su interpretación se convierte en compleja. Las aristas, la forma en que el legislador redacta, el tecnicismo en los vocablos que elige, y sobre todo con la armonización de las normas, es lo más complicado que existe. Hoy nos llevamos, gracias a la habilidad de nuestro expositor de la noche de hoy, una muestra de lo que es el análisis de un tema polémico y un análisis en el que difícilmente podríamos llegar a un consenso. Agradecemos infinitamente el tiempo, la dedicación y el cuidado con que hoy hizo la exposición nuestro expositor. Respetamos las posiciones de todos y cada uno y los llevamos como tarea. Hay que estudiar mucho, porque emitir decisiones, incluso en cualquier nivel, orden, y ya lo más el órgano supremo, como juez, incluso como persona, es una cuestión de mucha responsabilidad. Maestro, con lo que usted se les pide, estamos todos de acuerdo, ¿o no? Sí. Un aplauso para aprender esta. Muchas gracias y cerramos el 38 aniversario de esta conferencia.